Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. El Ministerio de Igualdad reconoce un negro durante 5 meses en el apagón de datos en las pulseras que sirven para proteger a las víctimas de violencia machista. Durante esos meses, jueces, cuerpos de seguridad del Estado y miembros de colectivos Biogen detectaron fallos en las pulseras antimaltratos sobre los que informaron a la Comisión de Coordinación en la lucha contra la violencia de género. De ahí las elevaron al Ministerio. La cadena SER ha tenido acceso al contenido de algunas de las actas de esa comisión. En ellas se recogen las denuncias de algunas víctimas que aseguraban sentirse desprotegidas, que sus agresores habían manipulado la pulsera o que el dispositivo pitaba por error sin que el agresor estuviera quebrantando la orden de alejamiento. Según estas actas, las incidencias continuaron más allá de noviembre del 24. Es una información de Pedro Jiménez. La Comisión para Coordinar la Lucha contra la Violencia de Género de Granada se reunió en noviembre de 2024. Los jueces reconocieron que los primeros meses de pulseras antimaltrato con el cambio de empresa fueron caóticos, es literal. En febrero de 2025 se vuelve a reunir esta comisión y la cosa no había mejorado. La Guardia Civil explica que existe un número de víctimas que se sienten desprotegidas, comunicando de manera reiterada y manifiesta el perjuicio que les supone la pulsera por los continuos fallos del dispositivo. De hecho, dicen los agentes, alguna de ellas la ha devuelto al juzgado. La representante del Ministerio Fiscal se comprometió a comunicar estos fallos en Fiscalía General. En febrero de 2025, un juzgado de Orense informa al Poder Judicial con un caso real de la facilidad que tienen los agresores para quitarse el dispositivo. Estas 3 actas las remitió el Poder Judicial a Igualdad para su conocimiento, pero es que hay docenas de ellas por toda España que reproducen los mismos fallos y que, por ejemplo, llevaron en Salamanca a la policía local a utilizar perros adiestrados en vez de las pulseras. Fue la propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, la que acotó anoche en Hora 25 el periodo en el que se produjeron la mayoría de las incidencias, entre junio y noviembre de 2024. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Hubo un proceso tecnológico muy complejo y eso es lo que me consta. No duró un año porque la empresa siguió trabajando. Todas las mejoras técnicas del anterior contrato yo creo que han dado sus frutos. Hay una mejora permanente del sistema desde 2009. La ministra asegura que las pulseras funcionan correctamente y acusó a la oposición de estar utilizando a las víctimas. Explicó anoche que el sistema es muy complejo, lo repitió en varias ocasiones y confirmó que no abrió expediente a la empresa que se hacía cargo de la información durante la migración en la que empezaron los fallos. Dijo que no le constan archivos o absoluciones de maltratadores. Hoy la polémica llega al Senado, donde el Partido Popular volverá a pedir su dimisión. La acusan de desproteger a las mujeres. La crónica judicial se completa con este otro asunto. El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, irá a juicio acusado de 4 delitos, 2 de fraude fiscal, otro por delito contable continuado y por pertenencia a organización criminal. Hacienda asegura que defraudó más de 350.000 euros mediante 15 facturas falsas. Ya es oficial que se sentará en el banquillo por esta pieza. La jueza ordenó ayer la apertura del juicio oral para el que la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden 3 años y 9 meses de cárcel. Hay otra pieza separada en la que se le investiga por supuesta corrupción en los negocios con el Grupo Quirón. El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ya ha respondido en redes cargando contra la jueza. La vincula con la corrupción de Pedro Sánchez. El PSOE madrileño y Más Madrid aseguran que el juicio desmonta el discurso de Ayuso. Esto es un supuesto delito como un supuesto castillo que ha servido seguramente para financiar la vivienda donde vive la señora Ayuso. Algo que deja todos los intentos de Ayuso de hablar de inspecciones salvajes de Hacienda a la altura de las mayores cortinas de humo de la presidenta. Hoy este señor está unos pasitos más cerca del Soto del Real. And let's be clear, statehood for the Palestinians is a right, not a reward. La condición de Estado es un derecho, no una recompensa. Es lo que quiso ayer aclarar el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, después de que la conferencia internacional de alto nivel allí en Nueva York viviera una jornada histórica, la del reconocimiento del Estado palestino por parte de Francia y otra ristra de países. Ya son más de 156 miembros de los 193 que conforman la Organización de Naciones Unidas los que reconocen a Palestina. La reunión de ayer sirvió a buena parte de los líderes mundiales para reivindicar la solución de los 2 estados. Dijo ayer Macron que Francia se sumaba al reconocimiento porque no pueden esperar más, porque todos tienen la responsabilidad de no dejar escapar la posibilidad de paz. Intervino también Pedro Sánchez, que habló de genocidio y pidió más medidas para frenar la masacre. Excelencias, la historia nos juzgará.
y su veredicto será implacable con quienes perpetraron esta barbarie y con quienes callaron o miraron hacia otro lado. Sánchez intervino unas horas antes en la Universidad de Columbia, en el epicentro de las protestas pro-palestinas el año pasado en Nueva York, y desde allí contradijo buena parte del discurso de Donald Trump. Defendió la inmigración e hizo todo un alegato a favor de la libertad de expresión, ahora que Trump ha emprendido una campaña contra los medios críticos con él tras el asesinato del activista ultra Charlie Kirk. Anoche se plantó Disney y anunció el regreso del programa del cómico Jimmy Kimmel, que ha pasado una semana suspendido por un chiste que hizo tras la muerte del activista aliado de Trump. Hoy Kimmel vuelve a la parrilla. Está empezando el martes, es 23 de septiembre. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La actividad ayer ya fue frenética y simbólica en la sede de la ONU en Nueva York, pero es hoy cuando comienza el debate general de una semana de alto nivel en la que, a pesar de las críticas y el desprestigio que lleva virtiendo meses sobre la institución, Donald Trump sigue siendo el anfitrión. Él va a ser hoy el encargado de inaugurar la asamblea en el mismo atril al que se subirá mañana el rey Felipe VI y el viernes el propio Netanyahu. Desde allí, en la sede nacional, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, corresponsal Sara Canals. Un Donald Trump con aspiraciones al Nobel de la Paz. Tomará la palabra en el foro con más capacidad para fomentarla. Un foro, eso sí, que Trump ha vuelto a despreciar tras su regreso al poder, recortando financiación, posicionándose en contra de aliados históricos, retirándose otra vez de la OMS y la UNESCO o suspendiendo la ayuda humanitaria. Un regreso, el de Trump, que marca este 80 aniversario de Naciones Unidas y que muchos diplomáticos viven con preocupación. Así lo explicaba la cadena SER Chris Lu, ex asesor de Obama y ex embajador estadounidense ante la ONU para la gestión de presupuesto durante el gobierno de Biden. Que alerta que una ONU sin el control de Washington podría acabar dominada por China o por Rusia. Una semana donde los conflictos en Gaza, Ucrania o Sudán estarán en el centro de todos los debates, en una ONU que muchos consideran que está, ahora más que nunca, en un estado de parálisis. El reconocimiento de tantos países al unísono ha dejado varias imágenes cargadas de simbolismo. La bandera de Palestina ondea ya en unos 90 ayuntamientos repartidos por toda Francia. Es el gesto al que se sumaron sus alcaldes. Y en Londres también se ha izado la bandera palestina, en la que será su futura embajada tras el reconocimiento del Reino Unido. Pero quizás la imagen más multitudinaria de las movilizaciones para apoyar al pueblo palestino estuvo ayer en Italia, en un país cuyo gobierno, el gobierno de Meloni, no piensa seguir la estela de sus vecinos, no va a reconocer al Estado palestino. Por eso miles de italianos repartidos en más de un centenar de ciudades se han echado a la calle en una huelga general que ha bloqueado una parte importante del país para exigir a sus gobernantes que den también ese paso al frente. Corresponsal en Roma, Joan Solés. La huelga general y las manifestaciones contra la ocupación israelí en Gaza empezaron el pasado viernes, convocadas por el principal sindicato, la Sigil, y con una incidencia irregular. Sin embargo, la movilización ha sido general este lunes en todo el país, convocada por los sindicatos minoritarios. Prácticamente en todas las ciudades de Italia hubo marchas para exigir al gobierno de la primera ministra Meloni que Italia reconozca el Estado de Palestina y que se imponga, según la líder de la oposición Schlein, un alto el fuego inmediato, la liberación de secuestrados, la imposición de sanciones al gobierno de Netanyahu, el reconocimiento del Estado de Palestina y el embargo total de armas de y hacia Israel. Anoche dirigentes de la derecha y medios de comunicación progubernamentales italianos destacaban únicamente algunos episodios de violencia de grupos minoritarios, ignorando a la inmensa mayoría pacífica y voces como la de Ricardo, que nos dijo: aquello que ha hecho España es lo que queremos nosotros. Pues aquí en España la crónica política se escribirá este martes por la aprobación en el Consejo de Ministros del decreto sobre el embargo de armas a Israel y también por la votación de la proposición de ley para la delegación de competencias migratorias a Cataluña. Votación importante para las negociaciones presupuestarias con Junts y que el Gobierno da prácticamente por perdida por el voto en contra de Podemos, que votará junto al PP y a Vox. Sabiendo que cae, Izquierda Unida o Compromís se plantean ahora votar también en contra y votar distinto que el resto del grupo parlamentario de Sumar. Entre tanto, el PP haciendo equilibrios para que su postura en
Gaza no le pase factura y no amplíe el trasvase de votos a la ultraderecha, se acerca cada vez más a un ex de Vox, a Iván Espinosa de los Monteros. Hasta ahora el ultra se ha resistido a volver a la política, pero el jueves presenta un nuevo proyecto, un espacio de debate para la sociedad civil. Feijóo ha decidido enviar allí a su número 2, a Miguel Tellado. David Junquera, buenos días. Buenos días. Está el PP casi más emocionado que el propio Espinosa de los Monteros con el nuevo laboratorio de ideas de la ultraderecha. En nuestra opinión y en mi opinión personal, todas las propuestas que sean para aportar a España, para pensar y para proporcionar soluciones a los problemas que tiene la sociedad española deben ser bien recibidas. Alma Ezcurra resume el sentir de su partido. Lo que no dice es lo que piensan muchas voces, que todo lo que sea abrirle una vía de agua a Vox, pues bienvenido sea. Por lo pronto, el PP ya aprovecha para meterle el dedo en el ojo a Abascal. Yo creo que al señor Espinosa Vox se le quedó un poco pequeño y por eso ha montado esta plataforma. Desde luego el Partido Popular le deseamos mucha suerte en este cometido. Lo que desearía el PP es que Espinosa terminara con carné popular, ya sea como fichaje estrella en listas o como ministrable en un gabinete de Feijóo. El ex de Vox de momento no está por la labor, pero Génova no escatimará para hacerle dudar. Todo un número 2, Miguel Tellado estará en la puesta de largo de Atenea y no es descartable que pasen por allí más miembros de la cúpula del PP. Vamos a ir hasta Andalucía. En Radio Sevilla está Diego Suárez. Bienvenido. ¿Cuánto tiempo? Buenos días, Ángeles, ¿qué tal? Buenos días. Y en Mallorca, en Baleares, Mamen Municio. Mamen, buen día. Hola, buen día. Vamos con algunas noticias de estas dos comunidades. Como, Diego, el homenaje que ha hecho el Betis a un socio que ha llegado a apoyar al equipo incluso estando en tercera división y que ahora padece Alzheimer. Sí, es Pepe Bazalo, ha seguido al Betis toda su vida, todos los viajes. Su hijo Antonio dice que el Betis era lo último que recordó antes de perder la memoria. Estando más consciente, lo último que recordaba era el Betis. O sea, lo último... Pepe, ¿tú de qué equipo eres? Yo del Betis. Pepe recuerda que su padre fue diagnosticado en 2011, que la pandemia agravó su enfermedad y valora mucho el gesto de que el Betis ahora les rinda este homenaje. Esto me parece de justicia poética, tío. Que el Betis se acuerde de mi padre porque es una vida entera entregada al Betis y que el Betis lo llame así cuando está al final de su enfermedad, pues me parece muy romántico, muy Betis. Me parece muy Betis. Cuenta el hijo Ángeles que para ellos en casa el Betis ha sido casi una religión. Él siempre me decía eso, que lo importante no era ganar, que lo importante era ser del Betis, que el privilegio no es ganar, el privilegio es ser del Betis. Bueno, pues yo que soy sevillista, Ángeles, hoy tengo que decir alto y claro por cosas como esta, viva el Betis. Claro que sí, qué iniciativa más bonita. A un ciclista se le ha ocurrido bajar a toda velocidad por las escaleras del Castillo de Bellver y le va a costar una multa. Sí, la policía local de Palma ha logrado identificar y denunciar a este ciclista que bajaba a gran velocidad por las escaleras que llevan al Castillo de Bellver. Después de una compleja investigación, todo hay que decirlo, se podía localizar al joven, una investigación realizada por el grupo de búsqueda y seguimiento de denuncias que se iniciaba el pasado 18 de agosto después de un vídeo publicado en las redes sociales. La policía recibió numerosas alertas ciudadanas a través de su perfil de Instagram sobre un vídeo en el que se observaba a un ciclista que bajaba a gran velocidad por las escaleras de Bellver. Bajando las escaleras más largas de Palma de Mallorca. ¿Qué velocidad creéis que alcanzo en la última parte? Y lo que obligaba a diversos viandantes a apartarse para no ser atropellados. Los investigadores se centraron en el análisis de los perfiles de TikTok e Instagram del presunto autor, lo que permitió geolocalizarlo e identificarlo. El joven fue contactado telefónicamente y reconoció ser autor de los hechos y por tanto denunciado por 2 infracciones graves a la ordenanza municipal de circulación. La policía local Ángeles ha alertado que tras estas publicaciones se detecta una tendencia a la imitación de estas conductas en otros puntos de la ciudad, por lo que se ha incrementado la vigilancia. Y a pagar la multa. ¿Quién es esa fiscal de Cádiz que tiene un Grammy latino, Diego? Pues se llama Mabel Millán. Ayer mismo apenas podía hablar con nosotros porque estaba en la audiencia de Cádiz con una interminable hilera de juicios, pero cuando se quita la toga, sus manos hacen esto. Hemos leído su historia en Diario de Cádiz, ganó un Grammy Ángeles, un Grammy Latino en 2017. Este año ha ganado los premios más importantes de la música mundial en Los Ángeles. Dice que elegir entre la fiscalía y la música sería como hacerlo entre papá y mamá. Haber ganado los 2 premios, tanto los Grammy como los Intercontinental Music Awards, la verdad que para mí ha sido un regalo de la vida. Bueno, le encantaría colaborar con la niña Pastori y está pensando en pedir una excedencia para profundizar aún más en su brillante carrera. La Fiscalía de Cádiz, Ángeles, es un ejemplo de eficacia jurídica y también de brillantez musical. Con música de fondo siempre. Diego, Mamen, gracias. Un beso. Hasta luego. Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Pepa Blanes nos trae la adaptación al cine de una novela política que también nos propone leer. Leonardo DiCaprio protagoniza la adaptación de una novela lisérgica, divertida y con una gran carga política, Vineland. Vale. Pestañea. Buenos días. No tiene manecillas. ¿Y eso? Porque no es necesario. ¿Qué hora es? Es el libro del misterioso escritor americano Thomas Pynchon, que contó la era Reagan y cómo se persiguió a los movimientos pacifistas y revolucionarios en los 60 y en los 80. Es precisamente las dos épocas del libro. Primero, cuando los protagonistas eran jóvenes y actuaban contra el sistema. Después, cuando la hija de dos de ellos busca a su madre desaparecida tras ser detenida. La película no es una adaptación literal, decía el escritor Paul Thomas Anderson, sino que es una traslación a nuestros días. Pero conviene leerla, puesto que la forma en la que está escrita, la estructura en la que va saltando de personaje en personaje, de las distintas historias o de época en época, nos mete en un mundo de persecuciones, de utopías, que es toda una experiencia propia del escritor más misterioso del planeta. Hasta los Simpson hicieron parodia de este autor de 88 años, del que no se tiene ni una simple foto y que, ojo, saca nueva novela este año. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.